Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 3 del libro de Isaías, del versículo 1 al 8, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Juicio por decadencia. Juicio por decadencia. Una acusación de arrogancia. Bien, vamos a hacer nuestra lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional basado en el libro del profeta Isaías. Dice la palabra de Dios, versículos 1 al 8 del capítulo 3. El Señor de los ejércitos celestiales, les quitará a Jerusalén y a Judá todo aquello en lo que confían, hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua. Todos sus héroes y soldados, jueces y profetas, adivinos y ancianos, oficiales militares y altos funcionarios, consejeros, hábiles artesanos y astrólogos. Haré que sus líderes sean muchachos y que niños pequeños sean sus gobernantes. Se oprimirán unos a otros, hombre contra hombre y vecino contra vecino. Los jóvenes insultarán a sus mayores y la gente vulgar mirará con desdén a la gente honorable. En esos días, un hombre le dirá a su hermano: como tú tienes abrigo, sé nuestro líder. Hazte cargo de este montón de ruinas. Pero él responderá: no puedo ayudarlos. No tengo comida ni ropa que me sobre. No me pongan al mando. Pues Jerusalén tropezará y Judá caerá, porque hablan contra el Señor y se niegan a obedecerlo. Lo provocan descaradamente. El aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados. Han traído destrucción sobre ellos mismos. Bien, para esta sección vemos ahora que Dios estaba por quitar a Judá todo apoyo y sustento. La ciudad y la tierra iban a ser desoladas, por cuanto sus palabras y obras habían sido rebeldes contra el Señor, aún incluso en el santo templo. Si los hombres no permanecen en Dios, pronto Él quitará todo otro apoyo y entonces será su perdición. Cristo es el pan de vida y el agua viva. Él es nuestro sustento. Entonces, si nosotros conocemos a Cristo, no seremos desechados. Isaías nos transmite la condición de los pecadores, que es excesivamente lamentable. Es lastimosa la condición en la cual se encuentran. Además de cómo es que el pecado ha incluso afectado su alma. Cualquiera que sea el mal que caiga sobre los pecadores, tengamos la seguridad de que aquel mal ellos mismos lo han provocado. Ellos mismos lo han desatado sobre sus personas. Las consecuencias de esta conducta pecaminosa las encontraremos aquí en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Estas profecías se cumplieron históricamente con el sitio de Jerusalén que perpetró Sennacherib en el año 701 a.C. Son tres resultados que observamos de ello. Hay una desolación política. El pueblo caería en una anarquía generalizada por falta de un liderazgo capaz. Y es justamente lo que vamos a revisar hoy.
es la falta de orden y la abundancia de violencia en Judá por este tiempo. En la segunda parte, del versículo 9 al 12, veremos el mensaje de Dios para justos e impíos dentro de esta situación. Y en la siguiente sección, del versículo 13 al 15, los rectos juicios de Dios. Y para finalizar el capítulo es el atavío de las mujeres de Jerusalén en ese momento, en la última sección. Así que hay un juicio por decadencia. Así como la escena anterior todo lo era celestial y sublime, aquí es paupérrimo, aquí es una condición lamentable. Es un estudio de la desintegración bajo la escasez de un pueblo que ha carecido de ideales. Esa escasez llega incluso a ser desesperante y se manifiesta de dos maneras. En las cosas materiales, pan y agua, versículo 1 y 7, y vestido, versículo 7, y también en un déficit de liderazgo, versículos 2 al 4. En algunas partes de Judá la profecía comenzaba a cumplirse sin duda alguna, cuando los asirios sacaron la tierra y deportaron a los cautivos. Pero su total cumplimiento esperó un siglo hasta que Nabucodonosor llevó a los ciudadanos más capaces a Babilonia, dejando atrás un régimen débil e irresponsable. La lista de los cabecillas nos permite un vistazo de primera mano a la sociedad en los tiempos de Isaías, cuyas respetables figuras incluían una mezcla de charlatanes. Toda esta condición no nos hace pensar más que el juicio que incluye sobre Jerusalén. El capítulo anterior terminó con la exhortación a poner fin a la confianza en los seres humanos cuyas vidas dependen del tenue aire que respiran. Y el profeta enseguida explica las razones para esa advertencia. El juicio de Dios revela lo frágil que es cada ser humano y lo pequeñas y débiles que son todas sus esperanzas, su vanagloria y sus obras cuando no están fundadas en Cristo y en su palabra. Estas devastadoras amenazas debieron haber llamado al arrepentimiento a Judá y a Jerusalén, de la misma manera en que el anuncio de Jonás llevó al arrepentimiento a Nínive y detuvo el castigo con el cual Dios lo había amenazado. Pero en Jerusalén, las amenazas de Isaías no lograron detener el advenimiento del juicio. En vez de eso, tuvieron el efecto de las advertencias que los padres le dirigen a los adolescentes. Como un adolescente, Jerusalén pensó que era inmortal e invencible, porque había recibido la promesa de Dios. Los habitantes de Jerusalén pensaban que podían sufrir algunas dificultades, pero jamás algo peor. Después de todo, razonaban que Dios les había prometido que el reino sería de ellos y que nunca destruiría a los hijos de Abraham, su pueblo escogido. Con base en estas y otras vanas esperanzas, ignoraron los anuncios del castigo vaticinado por los profetas y continuaron en su pecado y rebelión, confiando vanamente en que todo iba a salir bien. Puede suceder que nada de lo que alguien le diga a un adolescente detenga sus actos irreflexivos e imprudentes, porque en ocasiones los jóvenes aprenden solo mediante las severas lecciones de la experiencia propia. Así pasó con el ministerio de Isaías, que consistió básicamente en la proclamación de la palabra del Padre Celestial a un pueblo que no iba a escuchar. Por esto no disuade a un padre de continuar
advirtiendo o preocupándose por sus hijos, tampoco disuadió a Dios de seguir proclamando sus advertencias. De modo que Isaías siguió proclamando en el nombre del Señor Todopoderoso el anuncio del juicio venidero. Dios estaba listo, para quitarle todo su apoyo a Judá y a Jerusalén, sin dejar duda de que su veredicto sobre ambas ciudades involucraría no solo interrupciones menores de la vida nacional, sino que les sería arrebatado todo aquello que había contribuido a la vida, la paz, la prosperidad, el orden, la felicidad, incluyendo el alimento y el agua. El castigo iba a ser total. El juicio de Dios iba a ser la desintegración de todo el orden civil y religioso. Los valientes héroes y guerreros iban a desaparecer primero, seguidos por los jueces, los jefes militares de más bajo nivel, los hombres de rango, los consejeros, los ancianos y los artesanos. Los hombres honorables ya no apoyarán al orden interior ni al gobierno civil, tal como Isaías se encarga de delinear más tarde en esta sección. Y una nación sin buenos líderes está sentenciada a la confusión y el caos. Los profetas también desaparecerán, creándose así un grave problema. No quedaba nadie que pudiera señalar los caminos de Dios. De esta manera Jerusalén heredaba una escasez de la palabra divina más devastadora que la escasez de agua y alimentos. Lo que nos puede sorprender es que Isaías haya incluido en esta lista al adivino cuya presencia entre el pueblo violaba el mandamiento divino. Sin embargo, tal parece que en esos días el pueblo decidió inmiscuirse en lo oculto. Y por eso el profeta le recuerda a sus lectores que Dios lo despojará de todo, de lo bueno y de lo malo. La vida como la conocían iba a desaparecer por completo, comenzando con sus magos y adivinos. Entonces, ¿qué ocurriría después? Los adolescentes gobernarán en lugar de los hombres adultos que con su experiencia le habían dado estabilidad y equilibrio en el pasado, y su forma de gobernar será muy diferente a la de esos varones adultos, sin habilidades ni experiencia. La juventud se caracteriza por la falta de juicio, los caprichos y la inestabilidad emocional. Y Dios permitió que ese tipo de liderazgo gobernara. No solo iban a mandar a los jóvenes, sino que ninguna persona responsable aspiraría a esa posición. Por lo tanto, el pueblo estaría tan falto de dirigentes que nadie de entre ellos iba a ser capaz de cambiar la situación. En su vana búsqueda de dirección, el pueblo se volvería a los que no estaban calificados ni desearían hacerse cargo de esa rutina. Además, la sociedad se volvería un caos. Los jóvenes desafiarían a los ancianos y todo lo innoble y lo despreciado se ensorbecería contra lo honorable. Una gran diferencia con la época de David y Salomón. El Dios Todopoderoso anunció el juicio mediante su profecía, que se comenzó a cumplir cuando los ejércitos asirios y babilonios invadieron Palestina. Según su costumbre, se llevaron a la cautividad primero a la parte gobernante de la sociedad, dejando al resto de la población en la búsqueda de nuevos líderes. Y como Dios lo predijo, así sucedió. Hay un castigo por sus acciones. Dios quita de Judá cualquier vestigio de buen gobierno
y lo reemplazará con una noción de que todo era vano. Por su pecado, Dios quitaría al pueblo todas las provisiones y las personas en las que confiaba: pan, agua, soldados, líderes civiles, religiosos, sabios, jefes militares y trabajadores expertos. En contraste con esas personas a quienes consideraban sabias y poderosas, el Señor levantaría líderes ineptos y débiles. Los jóvenes y muchachos sin experiencia serían ahora los que llevarían adelante al pueblo. Esta porción es dolorosa. Pareciera que las palabras del profeta se hubieran escrito en nuestro tiempo. ¿Quién podría negar que la realidad que nos presenta el profeta no es cierta en nuestro tiempo? ¿A qué se debe el descontento en la sociedad? La respuesta es obvia. Muchos pueblos tienen malos dirigentes, gobiernos tiranos, ególatras. Se cometen una multitud de abusos a través del poder. Se aplican malas leyes. Hay una explotación del hombre por parte del hombre. Estamos viviendo en una sociedad de consumo en donde los valores morales y la dignidad de las personas no se toman en cuenta para nada. Los políticos ofrecen el oro y la plata a los electores y cuando llegan al poder se olvidan de las promesas hechas. El poder judicial se ha corrompido. Existe la injusticia. Se favorece al poderoso y se menosprecia al pobre con la aplicación de leyes injustas. Las clases opulentas y adineradas viven vidas desenfrenadas. No toman en cuenta la pobreza que les rodea. Hay hambre, muerte, destrucción y protesta por causa de estos problemas. Esta es también la sociedad donde vive hoy el creyente en Dios. Preguntemos, ¿cuál será la actitud que tendrá que asumir el creyente de hoy en día? La respuesta es obvia. El profeta de antaño las denunció. Así que debemos prestar atención a este juicio de Dios, también sobre este tiempo. Los padres de familia deben revisar realmente si están cumpliendo su función, si están llevando a cabo lo que se les ha confiado. Los líderes del pueblo, los dirigentes, también deben de ser exhortados y ser animados a cumplir con su encomienda. Las mujeres y los jóvenes de cualquier lugar también deben preguntarse estas cosas. Esta sección nos presenta que Dios se dispone ahora a terminar con todo lo humano en que hayan puesto su confianza los israelitas, de modo que no hayan de tener sino desengaños en las esperanzas en las cuales habían depositado su confianza. Dice el versículo 1, porque he aquí que Jehová de las huestes quita de Jerusalén y de Judá sostén y apoyo. Incluso dice que las instituciones del reino habían envejecido, que incluso tenían que apoyarse o en un bastón. Y ahora Dios les iba a quitar también ese bastón. Les iba a quitar el pan, el sustento de la vida. Y justo
Así, cuando lo hace, es que podemos ver que Él ha dado provisión para la vida. Y nosotros muchas veces no tomamos sustento para la vida, sino que se nos lleva en alimentar solamente desenfrenadamente y empezar a amontonar cosas que no necesitamos. Con solo retener la lluvia, pude retirar el suministro de pan y de agua. Al retirar estas bendiciones, la vida del hombre se halla al borde de la muerte. Cristo es nuestro pan de vida y nuestra agua de vida. Si Él es nuestro sustento, hallaremos que esa es la buena parte que no nos será jamás quitada. Quita su liderazgo. Quita aquellos hombres que han defendido a la tierra. Quita al soldado valiente, al hombre instruido en la guerra. El Dios de los ejércitos de Israel les enseña aquí que ni los fuertes deben gloriarse en su fuerza, ni los ciudadanos deben confiar en sus militares. Incluso quita a los políticos, sus consejeros, sus hombres sabios, todo hombre que estaba en una posición de liderazgo, e incluso al juez, al profeta y al adivino, aquellos que aconsejaban a los líderes, al anciano o consejero experimentado, aquellos que tenían renombre por su sabiduría o por los resultados que habían dado en su gestión. Incluso dice al hechicero astuto y al hábil encantador, que no podían ofrecer ayuda, pero contribuían de alguna forma a la estabilidad de las estructuras sociales. En lugar de príncipes prudentes y experimentados, Dios les va a poner jovenzuelos por príncipes y gobernarán sobre ellos los caprichosos. Es decir, niños pequeños que se dejan llevar por sus caprichos infantiles. Con todo esto se cierren sobre la sociedad el desorden y la violencia. Dios les enviaría entre ellos un espíritu de discordia que les haría quebrantar todas las buenas normas de amistosa vecindad y de respeto social. Y como quiera que los príncipes eran jovenzuelos caprichosos, irresponsables, no habían de poner fin a tales violaciones del orden y de la paz. Mala señal es para una nación cuando la nueva generación resulta intratable e ingobernable. En tales circunstancias, toda persona prudente se negará a desempeñar en la sociedad funciones de responsabilidad, puesto que los príncipes y demás gobernantes no estarán capacitados para poner orden en tal caos. Cada uno se atribuirá facultades para prescribir quiénes han de ejercer cargos de responsabilidad. Así que el profeta resume la situación y repite el motivo de tal desolación. Jerusalén y todo Judá se hallan en ese estado porque sus habitantes han provocado a Dios de palabra y obra y han acarreado sobre sí mismos la ruina por haber desafiado a Jehová en su propio rostro, como si se enorgulleciesen tanto más de despreciarle, cuanto mayor era el conocimiento que tenían de su gloria. Así que estos versículos nos retratan algo lamentable. El juicio en contra de Israel y de Judá debe servirnos a nosotros de exhortación. Debe servirnos para voltear nuestro rostro, para ver
¿En quién hemos depositado la confianza? Jerusalén está sitiada. Sus líderes han sido borrados. Esta descripción pronto se volvió una realidad. La desobediencia de la gente acarrearía serias aflicciones y gran destrucción, así como Dios lo advirtió. Isaías no condonaba el uso de adivinos al incluirlos en esta lista. Mostraba lo bajo que había caído la nación. Habían preferido confiar en adivinos, habían preferido confiar en estos hombres impíos antes de volverse a Dios. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? ¿Hacia dónde voltea nuestro rostro cuando tenemos un conflicto? ¿A quién clamamos y acudimos cuando los problemas tocan a nuestra puerta? ¿Qué estamos haciendo realmente en este tiempo para ayudar y para apoyar a otros que se encuentran sin esperanza? Vemos lo que sucede cuando una ciudad, cuando una nación se queda sin liderazgo. La jactancia de los judíos de la época prospera de Usías y sus sucesores inmediatos y les dejan en la debilidad más absoluta en la nación y la sociedad a causa de las invasiones y también las deportaciones que sufren por parte de los babilonios. Faltaría el sustento, el pan y el agua, pero sería más desolador el que desaparecieran hombres claves en el liderazgo en distintos escaños de la sociedad. Tanto los hombres sabios, tanto los hombres avispados en la ciencia y también incluso los militares. Oremos para que Dios permita que sigamos teniendo hombres y mujeres capaces, hombres y mujeres que estén preparados, sí, en sus profesiones, sí, en sus artes y oficios, pero también conozcan de Dios para que su gestión, su desarrollo y su trabajo también sean justos, sean dedicados, eficientes y sobre todo cumplan bien su trabajo. No es necesario también en este tiempo contar con hombres y mujeres capaces en todas las áreas de desarrollo. Oremos a Dios para que siga levantando también a estos hombres y mujeres capaces, que le conozcan, que tengan temor de Él, que desarrollen bien el trabajo que se les ha encomendado. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día que nos permites. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Y sobre todo, Señor, porque nos permites vivir confiados en tu palabra, en tus promesas y en todo, Señor, lo que nos das. Gracias, Señor, porque en todas las cosas, Señor, nos permites seguir aprendiendo. En todas las cosas, Señor, nos permites seguir siendo instruidos y, Señor, comprender que fuera de ti no tenemos nada. Permítenos seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Oramos a ti, Señor, y clamamos
por hombres y mujeres capaces para desempeñar los distintos trabajos que son necesarios en cada pueblo, en cada nación, en cada país, Señor. Pero no solamente que sean capaces, Señor, en su trabajo, sino que te conozcan a ti, que tengan temor de ti y que te conozcan de una manera personal, que ese trabajo, Señor, también sirva para dar testimonio de lo que tú haces cuando alguien dobla rodilla y te reconoce como Señor y Salvador. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos, clamamos a ti y lo rogamos en el nombre de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Lo clamamos a ti, Padre. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.